Deja las llaves sobre la mesa y vete. A partir de mañana, ya no eres bienvenido aquí. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas con una frialdad que helaba más que cualquier escarcha de enero. No fue un grito, sino un susurro afilado de mi nuera, Silvia. Mi hijo Marcos, mientras tanto, le daba la espalda a la escena, contemplando el jardín a través de la ventana como si el destino de las nubes fuese más urgente que el de su propio padre. No hubo una discusión previa, ninguna advertencia. Fue una sentencia inapelable, dictada en el salón que yo mismo levanté. En el pesado silencio que vino después, comprendí de golpe que mi hogar, el refugio que había moldeado con mis manos durante 50 años, había dejado de serlo. Era solo una casa, y yo, un simple inquilino cuyo contrato acababa de expirar. Mi nombre es Julián, y mis 78 años pesan más en el alma que en los huesos. He vivido siempre en este pequeño pueblo de Segovia, un lugar donde el tiempo se mide por las cosechas, y el aire huele a pino y a tierra húmeda. Fui ebanista, un artesano de la madera. Mis manos no son delicadas, son un mapa de mi vida, llenas de callos, cicatrices y la memoria de la gubia y el formón. Con ellas di forma a los muebles que habitan las casas de mis vecinos, pero mi obra maestra, la que contenía todos mis sueños y anhelos, fue siempre este hogar. Un hogar que, al parecer, ya no tenía espacio para el hombre que lo había creado desde los cimientos, con el sudor de su frente y la fuerza de su juventud. Conocí a Elena, mi difunta esposa, en las fiestas del pueblo, bajo una lluvia de estrellas y el sonido de la verbena. Su sonrisa tenía la calidez del sol de agosto, y en sus ojos vi el futuro que anhelaba. Nos casamos sin más fortuna que la juventud, y las ganas de construir algo nuestro. Compramos este pequeño terreno, que entonces, no era más que un campo de zarzas y promesas olvidadas. Recuerdo sus palabras como si las estuviera diciendo ahora mismo, con ese brillo especial en la mirada. Aquí, Julián, aquí vamos a construir nuestro nido. No una casa, sino un verdadero hogar. Y así lo hicimos, dedicando cada hora libre a dar forma a ese sueño compartido, sin más ayuda que la de nuestras propias manos, y un amor inquebrantable. Cada fin de semana, tras la larga jornada en el taller, venía directamente aquí. Yo mismo amasaba el cemento, levantaba los muros con una precisión aprendida de mi padre, y colocaba cada teja del tejado, como si fuera la pieza de un delicado rompecabezas. Elena me acompañaba siempre, sentada sobre una pila de ladrillos, con un botijo de agua fresca, y una mirada que era todo el aliento que necesitaba para seguir adelante. Su presencia era mi andamio invisible, el soporte que sostenía mi cansancio y mis esperanzas. Antes de colocar el dintel de la puerta principal, grabé en la madera nuestras iniciales y la fecha de nuestra boda. Un pequeño secreto, un pacto silencioso entre nosotros, y la nobleza del roble que nos daría la bienvenida cada día. En el interior de esas paredes que construimos juntos nacieron nuestros dos hijos, Marcos y Laura. Fueron el centro de nuestro universo, el motor que nos impulsaba a trabajar sin descanso. Hice incontables horas extra en el taller para poder pagarles los mejores estudios, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Elena y yo pasamos noches en vela junto a sus camas cuando la fiebre les visitaba, renunciando a nuestros propios caprichos sin llevar nunca la cuenta. En el patio trasero les enseñé a montar en bicicleta, entre risas y algún que otro rasguño. Les inculcamos el valor de la palabra dada, la dignidad del trabajo honrado, y por encima de todo, la importancia de cuidar de la familia. Creí firmemente que habían aprendido la lección, pero la vida me ha demostrado mi error. Elena se marchó hace 5 años, llevada en silencio por una enfermedad cruel, que apagó su luz, como una suave brisa apaga una vela. Sus últimos días fueron serenos, llenos de una paz que me conmovía. Justo antes de partir tomó mi mano, esta mano áspera y agrietada por el trabajo, y me hizo prometerle algo. Julián, amor mío, me susurró, cuida de nuestro hogar, de nuestros recuerdos. Pero, sobre todo, prométeme que nunca permitirás que nadie te arrebate tu dignidad. La casa es solo materia, ladrillos y madera. Tu dignidad eres tú, tu esencia. Le di mi palabra, y desde entonces, esa promesa se ha convertido en el ancla que me sujeta en medio de la tormenta, mi brújula en la oscuridad. Tras su muerte, el silencio de la casa se volvió ensordecedor y la soledad, una compañera constante. Mis hijos, ya casados y con sus vidas organizadas,
decidieron que lo más sensato era que me mudara con Marcos y su familia a la casa de siempre. Así no estarás solo, papá. Además, nos ayudas con el pequeño Leo, argumentó Marcos con una lógica aplastante. Acepté, pensando que era la mejor solución para todos. Cerré mi pequeño taller, empaqueté con nostalgia mis herramientas y me convertí en un invitado en mi propio hogar. Un hogar que ahora tenía nuevas reglas, nuevos horarios, y sobre todo, nuevos silencios mucho más fríos y distantes que los que había conocido hasta entonces. Mi hija Laura vive en Madrid, inmersa en una vida ajetreada que apenas le deja tiempo para mirar atrás. Llama una vez a la semana, siempre con prisa. Sus conversaciones son una sucesión de preguntas mecánicas, formuladas más por un sentimiento de culpa que por un interés genuino. ¿Estás bien, papá? ¿Te tratan bien? ¿Necesitas algo? Nunca espera realmente una respuesta sincera. Se conforma con mis monosílabos para tranquilizar su conciencia y seguir con su rutina. Siento la distancia en cada palabra, un abismo que se ha ido abriendo entre nosotros con el paso de los años, un abismo que ya parece insalvable. Ella está en su mundo, y yo, al parecer, ya no formo parte de él de la misma manera. El verdadero problema, sin embargo, no era la distancia de Laura ni la pasividad de Marcos, era Silvia, su esposa. Desde el primer día, sentí que para ella yo no era una persona, sino un estorbo, un objeto incómodo que desentonaba con su moderna decoración. Un mueble antiguo y pasado de moda en una casa que ella quería transformar en un escaparate de revista. Sus suspiros de impaciencia cuando tardaba un poco más en levantarme de la silla, sus miradas de reproche a mi ropa de siempre, los comentarios en voz baja a Marcos, creyendo que la vejez también me había arrebatado el oído. Pequeñas humillaciones diarias que iban minando mi espíritu como la carcoma mina la madera, lenta pero implacablemente. Una noche, mientras pasaba por el pasillo, la oí decirle a Marcos con una voz cargada de fastidio: «Tu padre debería darse cuenta de que este ya no es su tiempo. Necesitamos nuestro espacio, nuestra intimidad. Su presencia lo condiciona todo». Me detuve, oculto en la penumbra, y sentí cómo esas palabras se clavaban en mi pecho. No respondí, no monté una escena, simplemente, me retiré a mi cuarto en silencio, como siempre. Mi respuesta a su desprecio era el silencio, un refugio donde podía conservar los restos de mi dignidad. Me convertí en una sombra en mi propia casa, procurando hacer el menor ruido posible, tratando de ser invisible para no molestar, para no incomodar su nueva vida. Mi único refugio era el jardín, especialmente el viejo banco de roble que construí junto a un joven Marcos hace más de 30 años. Recuerdo perfectamente cómo sus pequeñas manos intentaban sujetar el formón mientras yo le enseñaba los secretos de la madera. En ese banco compartimos confidencias, risas y sueños. Ahora, él pasaba por delante sin siquiera mirarlo, como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia. El banco, al igual que yo, se había vuelto invisible a sus ojos, un vestigio de un pasado que ya no le interesaba recordar. Sentado allí, solo, sentía el peso del olvido, y la certeza de que los lazos que nos unían, se habían desgastado hasta casi desaparecer por completo. La tensión en la casa crecía de forma subterránea, como la humedad que se filtra por una pared vieja, sin hacer ruido pero manchándolo todo, pudriendo los cimientos. No había gritos ni peleas abiertas, solo una atmósfera densa, cargada de silencios hostiles y miradas esquivas. Yo me limitaba a observar, a callar, a recordar una y otra vez la promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte. Me aferraba a mi dignidad como un náufrago se aferra al último madero que flota en el mar, sabiendo que era lo único que me quedaba, lo único que realmente me pertenecía en aquel lugar que se había vuelto extraño y hostil. Esta casa no es solo un edificio para mí, es el mapa de mi existencia, el archivo de mi memoria. Cada grieta en la pared, cada marca en el suelo de madera, cuenta una historia. Me pregunto cuántos de vosotros, que estáis al otro lado de la pantalla, sentís esa misma conexión, con un lugar, con un hogar, que es mucho más que 4 paredes. Un refugio que os ancla a vuestra propia historia. Decidme en los comentarios desde qué ciudad o país estáis viendo este relato. Vuestra compañía, aunque sea virtual, es un bálsamo para el alma. Y si estas palabras resuenan en vuestro interior, os invito a suscribiros al canal. Hay muchas voces como la mía, silenciadas por el tiempo, que merecen ser escuchadas. Y así, con esa tensión acumulada, llegamos a la tarde de la sentencia. La tarde en que todo se rompió definitivamente.
Silvia, con su voz de hielo y su mirada de acero, pronunció las palabras fatídicas. Marcos, mi propio hijo, se mantuvo de espaldas, cobijado en su cobardía, incapaz de mirarme a los ojos mientras su mujer me desterraba de mi propia vida. Deja las llaves y vete. No pregunté por qué, no supliqué una explicación ni pedí clemencia. Simplemente, asentí una vez, lentamente, aceptando el veredicto con la poca entereza que me quedaba. Sabía que cualquier palabra mía sería inútil, que la decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. En ese instante de silencio absoluto, mis ojos se cruzaron con los de mi nieto Leo. El niño, de apenas 10 años, lo había escuchado todo desde la puerta del pasillo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. En su mirada no vi el desprecio de su madre ni la indiferencia de su padre. Vi una tristeza profunda, una confusión pura que me partió el alma en dos. Él era la única pieza de aquel hogar que todavía encajaba conmigo, el único vínculo genuino que me quedaba en esa casa. Su mirada fue el golpe más doloroso, porque en ella vi el reflejo de la inocencia rota y el testimonio mudo de una injusticia que no podía comprender. No sentí rabia en ese momento, ni un deseo de venganza. Lo que me invadió fue una extraña y desoladora sensación de claridad, como la que llega después de una gran tormenta. Comprendí que ya no había nada que salvar, que la familia que yo había soñado y por la que había luchado ya no existía. Se había transformado en un conjunto de intereses, en una transacción fría donde yo ya no tenía valor. Era el fin de un capítulo, el cierre abrupto de un libro que yo había escrito con amor y sacrificio. El dolor era inmenso, pero bajo él, una nueva y extraña calma comenzaba a asentarse en mi interior. Mis manos, apoyadas sobre mis rodillas, temblaban ligeramente. Las miré detenidamente, observando las venas hinchadas, la piel curtida, las cicatrices de tantos años de trabajo. Estas mismas manos habían acunado a Marcos cuando era un bebé, le habían enseñado a clavar su primer clavo, habían lijado la madera de su primera cama. Estas manos habían levantado cada muro de la casa que ahora me expulsaba. La ironía era cruel. Las herramientas que me habían permitido construir un futuro para mi familia, eran ahora las testigos mudas de mi propia demolición. Me sentía como un viejo árbol al que, después de haber dado sombra y fruto, ahora querían arrancar de raíz. Levanté la vista, y recorrí con ella el salón. El aparador de nogal que fabriqué como regalo de bodas para Elena. La librería donde guardábamos los cuentos que les leíamos a los niños antes de dormir. Cada objeto era un ancla en el océano de mi memoria. Pero ahora los veía con otros ojos. Ya no eran parte de un hogar cálido y vivo, sino los elementos de un escenario, el decorado de mi propia expulsión. La luz que entraba por la ventana parecía más fría, los colores más apagados, todo se había vuelto ajeno. El alma de la casa, el espíritu de Elena y el mío, había sido desahuciado mucho antes que yo. Me levanté de la silla sin hacer ruido, como si mis huesos fueran de cristal. No me dirigí a mi cuarto, como ellos esperaban, sino que mis pies me llevaron por el pasillo hacia el salón. Allí, en la pared principal donde durante casi 50 años había colgado la fotografía de mi boda, ahora se preparaba un sacrilegio. Habían descolgado el gran marco de roble que yo mismo tallé para Elena. La imagen de nosotros dos, jóvenes, llenos de una luz que solo la esperanza puede dar, yacía en el suelo, apoyada contra la pared como un objeto inservible. En su lugar, Silvia medía el espacio para colgar un cuadro abstracto, una maraña de colores fríos y líneas sin sentido. Estaban borrando mi memoria, demoliendo mi historia para construir encima su presente vacío y sin alma. Fue en ese preciso instante, viendo la sonrisa de Elena arrinconada en el suelo, cuando su promesa resonó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Tu dignidad eres tú. No sentí ira, sino una claridad heladora, una lucidez que nacía del dolor más profundo. Comprendí que no me estaban echando de una casa, me estaban intentando despojar de mi propia existencia, reducir mi vida a un estorbo que hay que esconder en el trastero. Y supe, con una certeza absoluta, que no se lo iba a permitir. La batalla no se libraría con gritos ni reproches, sino con la única herramienta que ellos no poseían: la dignidad. Mi dignidad, el último legado de Elena, el único hogar del que nunca podrían desahuciarme. Sin decir una palabra, di media vuelta y me dirigí al garaje. Ese espacio, que antes fue mi pequeño taller improvisado,
Olía todavía a serrín, a barniz y a trabajo honrado. Era el único rincón de la casa que ellos no habían profanado, el único lugar que aún me pertenecía. En el fondo, cubierto por una lona polvorienta, estaba el viejo baúl de madera de cedro que fabriqué para guardar mis tesoros. No tesoros de valor monetario, sino los anclajes de mi vida. Al Roxer levanté la pesada tapa, el aroma a tiempo y a madera noble me golpeó como un viejo amigo. Dentro, bajo una manta de lana que Elena había tejido, descansaban mis herramientas más queridas, las que heredé de mi padre, pulidas por el uso y el cariño. Junto a las gubias y los formones había una carpeta de cuero oscuro, gastada por los años. La saqué con un cuidado reverencial, sintiendo el peso de su contenido. Mis manos, aunque temblorosas, se movían con una determinación recién encontrada. La abrí sobre un viejo banco de trabajo. Dentro estaban las escrituras de la casa, el papel amarillento y frágil con mi nombre, y el de Elena como únicos propietarios. Estaba también nuestro libro de familia, con las fechas de nacimiento de mis hijos escritas con la elegante caligrafía de mi mujer. Y al fondo, en una pequeña caja de metal oxidado, encontré lo que mi alma buscaba. Mi alianza de boda, que mis dedos artríticos ya no admitían, y una carta doblada en 4. La última que Elena me escribió. Me senté en un taburete de pino, rodeado por los fantasmas de mis trabajos pasados, y desdoblé la carta con sumo cuidado. La caligrafía de Elena, aunque debilitada por la enfermedad, seguía siendo hermosa, un reflejo de su espíritu. Leí sus palabras de nuevo, absorbiendo cada sílaba como si fuera agua en el desierto. Julián, amor mío, comenzaba, nuestro hogar no son estas paredes que tanto amamos. Nuestro hogar somos tú y yo. Son nuestros recuerdos, nuestra risa, el amor que construimos. Donde quiera que estés tú, con tu bondad y tu fuerza silenciosa, ahí estará siempre nuestro verdadero hogar. No dejes que la amargura eche raíces en tu corazón, sé libre, mi amor, sobre todo, sé digno. Cerré los ojos, apretando el papel contra mi pecho. No había lágrimas en mis ojos. En su lugar, sentí una calma inmensa, una fuerza que nacía desde las profundidades de mi ser. Las palabras de Elena no eran un simple consuelo, eran una instrucción, una hoja de ruta. Ella, con su infinita sabiduría, parecía haber previsto este momento de desolación, y me había dejado las herramientas para superarlo. Ya no era un anciano desahuciado y humillado. Volvía a ser Julián, el ebanista. El hombre que había construido su vida con sus propias manos. Y con esas mismas manos, con la precisión de un artesano, iba a tallar el punto y final de este doloroso capítulo. Mi transformación no fue un estallido de furia, sino un amanecer lento y silencioso. Dejé la carta sobre el banco, recogí la carpeta de cuero, y volví a la casa. Entré en mi cuarto sin que nadie notara mi presencia, y busqué en una vieja agenda un número de teléfono que no había marcado en años. Mi voz, cuando hable con acento agudo, sonó firme, extrañamente joven. Antonio, dije cuando descolgaron al otro lado de la línea. Soy Julián, necesito tu ayuda. Antonio era mi amigo de la infancia, un notario ya jubilado que entendía más de lealtad y de justicia que de las propias leyes que aplicaba. Era el único hombre en quien podía confiar para llevar a cabo mi plan. Esa misma tarde, aprovechando que Marcos y Silvia habían salido de compras, me reuní con Antonio en la vieja cafetería de la plaza del pueblo. El olor a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones familiares me reconfortaron. Le conté todo, sin adornos, desde la sentencia de Silvia hasta el ultraje de la fotografía. Antonio escuchó en silencio, sin interrumpirme, con su mirada sabia y triste fija en mis ojos. Asentía de vez en cuando, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Cuando terminé mi relato, deslizó la carpeta de cuero hacia él, y examinó las escrituras con la minuciosidad de un cirujano. El tiempo pareció detenerse mientras sus dedos recorrían el viejo papel. Finalmente, levantó la vista y su voz sonó grave, rotunda. Julián, esta casa es tuya. Enteramente tuya, y de Elena, que en paz descanse. Legalmente, eres el único propietario, no pueden echarte, podrías luchar en los tribunales y ganarías sin ninguna duda. Podrías obligarles a marcharse a ellos. Sus palabras eran un salvavidas, una oferta de guerra justa. Pero yo negué con la cabeza, lentamente, con una convicción que me sorprendió a mí mismo. La idea de una batalla legal, de meses de reproches y enfrentamientos, me causaba un profundo rechazo. No era eso lo que mi alma necesitaba para sanar.
El camino de la venganza era un laberinto sin salida. No quiero luchar, Antonio, le dije, y mi voz era apenas un susurro. Luchar contra mi propio hijo sería la derrota definitiva. Sería reconocer que ellos tienen algún poder sobre mi paz. No quiero vivir ni un solo día más en una casa donde no se me quiere, donde no se me respeta. Quiero recuperar mi tranquilidad. Quiero, por encima de todo, cumplir la promesa que le hice a Elena. Quiero mi dignidad. Antonio me miró fijamente durante un largo instante, y entonces una lenta sonrisa de comprensión y admiración se dibujó en su rostro cansado. Fue entonces cuando le expliqué mi verdadero plan, el que había empezado a tomar forma en mi mente desde que leí la carta de mi esposa. Mientras le detallaba mi idea, los ojos de Antonio recuperaron un brillo que no le veía desde hacía años. Al final, dio un suave golpe sobre la mesa y asintió. Eres más listo que todos ellos juntos, viejo amigo. Y mucho más valiente, sentenció con una media sonrisa. Es un plan perfecto, elegante y justo. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. Será un honor ayudarte a poner cada cosa en su sitio. Salí de aquella cafetería sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado de encima un peso de 50 años. Por primera vez desde la muerte de Elena, no me sentía solo. Tenía un plan, un aliado, y, lo más importante, me tenía a mí mismo de vuelta. Los días siguientes me moví por la casa con el sigilo de un fantasma. Marcos y Silvia, inmersos en su pequeña victoria y en sus planes de redecoración, apenas reparaban en mi presencia. Me ignoraban deliberadamente, esperando a que se cumpliera el plazo tácito que me habían dado para desaparecer. Me veían hacer llamadas en voz baja desde mi cuarto o salir a dar largos paseos por el pueblo, pero en su arrogancia, asumían que eran los preparativos de un viejo derrotado buscando una plaza en alguna residencia de ancianos. No se daban cuenta de que no estaba planeando una retirada humillante, sino un contraataque silencioso, una obra de ebanistería final, precisa, y sin un solo nudo. Cada gesto suyo era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Les oía hablar de cambiar los muebles del salón, de tirar el viejo cobertizo del jardín donde yo guardaba mis herramientas, de pintar mi cuarto de un color más moderno. Estaban desmantelando mi vida delante de mis ojos, con una indiferencia cruel, sin ser conscientes de que el verdadero valor de aquella casa no estaba en sus paredes, sino en la memoria que ellos se empeñaban en borrar. Yo, mientras tanto, seguía con mi plan, reuniéndome con Antonio, firmando papeles, moviendo los hilos de mi destino con una calma que a ellos les habría parecido impensable. La ironía era que, cuanto más invisible me hacían, más poderoso me sentía. Hay batallas que no se ganan con la fuerza, sino con la entereza. Hay silencios que gritan más alto que cualquier insulto. Siento que muchos de los que estáis viendo esta historia, entendéis de lo que hablo, porque quizás habéis librado vuestras propias guerras silenciosas. Si es así, si sentís que la dignidad es el último refugio que nos queda, os invito a que os suscribáis a este canal. Vuestro apoyo es un recordatorio de que no estamos solos, de que nuestras voces, por muy calladas que parezcan, merecen un lugar donde ser escuchadas. Juntos, podemos construir una comunidad donde el respeto no sea una opción, sino el cimiento de todo. El clímax de su arrogancia, y el principio de mi liberación, llegó una semana después. El sábado por la noche. Habían organizado una gran cena en casa con sus amigos más cercanos. Para celebrar la nueva etapa y la nueva decoración, le oí decir a Silvia por teléfono con una risa hueca. Una celebración construida sobre las ruinas de mi vida. Por supuesto, yo no estaba invitado a la fiesta. Con una falsa amabilidad, me pidieron que me quedara en mi cuarto para no molestar a los invitados, para que pudiera descansar tranquilo. Acepté sin una sola palabra de protesta, lo que ellos interpretaron como una nueva señal de mi sumisión. Desde mi habitación, con la puerta cerrada, oía el murmullo de las conversaciones, las risas forzadas, el tintineo de las copas de vino. No sentí rabia ni amargura. Lo que sentí fue una profunda y serena lástima por ellos. Estaban tan ciegos, tan ocupados celebrando la conquista de un puñado de ladrillos, que no se daban cuenta de lo que realmente estaban perdiendo para siempre. Habían ganado una casa, sí, pero en el proceso habían perdido a un padre, habían destrozado una familia, y habían vendido su propia alma por un espejismo de modernidad y estatus social. Su victoria era la más triste y vacía de todas las derrotas. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la vieja butaca junto a la ventana, la misma desde la que había visto crecer a mis hijos,
La misma desde la que había contemplado miles de atardeceres junto a Elena. Esperé pacientemente a que la casa quedara en silencio, a que los últimos invitados se marcharan, y a que el sueño venciera a los anfitriones. La luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada y fantasmal. Al amanecer del domingo, cuando el primer rayo de sol tiñó el cielo de un color anaranjado, supe que había llegado el momento. La resaca de su victoria sería el escenario de mi renacimiento. Me moví con la lentitud de un ritual, salí de mi cuarto y me dirigí a la cocina. La estancia estaba desordenada, llena de copas sucias y restos de la fiesta. Un campo de batalla después de una victoria pírrica. Ignoré el caos y me preparé un último café en la que había sido mi cafetera durante 30 años. El aroma familiar llenó el aire. Un último adiós a las pequeñas rutinas que habían conformado mi existencia. Me acerqué a la ventana y contemplé el amanecer. El mismo espectáculo que había presenciado miles de veces desde ese mismo lugar. Pero este era diferente. No era un amanecer más. Era el primer amanecer del resto de mi vida. Con el café en la mano, volví a mi habitación y cogí la pequeña maleta de cartón que había preparado la noche anterior. Dentro no había mucho. Algo de ropa, mis útiles de aseo, la fotografía de mi boda que había rescatado del suelo del salón, y la última carta de Elena. Lo esencial. Lo único que necesitaba para empezar de nuevo. Dejé la maleta junto a la puerta de entrada, como un actor que espera su señal para salir a escena. Regresé a la cocina, lavé mi taza, la sequé y la coloqué en su sitio. No quería dejar ningún rastro, ninguna cuenta pendiente. Mi salida debía ser limpia, como un corte preciso en la madera. A las 9 en punto de la mañana, tal y como habíamos acordado, sonó el timbre. El sonido, nítido y claro, rompió el silencio mortuorio de la casa. Oí pasos apresurados en la planta de arriba. Marcos y Silvia bajaron las escaleras, somnolientos, con el rostro hinchado y la irritación dibujada en sus facciones por haber sido despertados. Antes de que pudieran llegar, abrí yo mismo la puerta. No era un taxi para llevarme a un asilo, como ellos sin duda habrían esperado. En el umbral no había un conductor anónimo, sino una pareja joven, de unos 30 años, que me sonreía con amabilidad. Detrás de ellos, con un maletín de cuero en la mano, estaba mi amigo Antonio. Silvia se adelantó, empujando a Marcos a un lado, con la altanería intacta incluso recién levantada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren a estas horas? Espetó, sin siquiera mirarme. Su desprecio era tan automático que ni siquiera se percató de la extrañeza de la situación. El hombre joven, sin perder la sonrisa, extendió la mano hacia ella, ignorando su mala educación. Buenos días. Somos los nuevos propietarios. Disculpen la hora, pero habíamos quedado con el señor Julián para ver la casa una última vez, antes de firmar los papeles definitivos con el notario esta misma tarde. Su voz era amable, pero cada palabra cayó en el salón como una piedra de granizo. El rostro de Silvia fue un poema de incredulidad. Pasó de la arrogancia a la confusión, y de ahí a un pánico mudo en cuestión de segundos. Se giró para mirar a Marcos, buscando una explicación que él tampoco tenía. Mi hijo por su parte me miraba a mí por primera vez en días, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. La realidad de la situación empezó a abrirse paso en sus mentes adormecidas, demoliendo la certeza de su victoria. El silencio que se instaló en el salón fue denso, pesado, cargado de la electricidad de lo inevitable. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba viniendo abajo. ¿Qué significa esto, papá?, gritó finalmente Marcos, y su voz se rompió, mezclando la furia con un atisbo de miedo. Por fin había dejado de darme la espalda, por fin me miraba a los ojos. Pero ya era demasiado tarde, la conexión entre nosotros se había roto mucho antes de esa mañana. Levanté la cabeza y le sostuve la mirada, sin un ápice de odio, sin un rastro de rencor. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, firme, con el aplomo de un roble centenario que ha resistido todas las tormentas. No necesitaba gritar. La verdad, no necesita alzar la voz para ser escuchada. Significa exactamente lo que habéis oído, hijo, respondí con una calma que los desarmó. He vendido mi casa. La casa que construí con vuestra madre, ladrillo a ladrillo. Me pedisteis que dejara las llaves y me fuera. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Pero me voy en mis propios términos, no en los vuestros. Ya no tenéis que preocuparos por el viejo trasto que os estorbaba, ni por el espacio que ocupaba.
A partir de hoy, sois libres de mí. Cada palabra era un golpe de martillo, no de venganza, sino de justicia poética. Era la restauración de un equilibrio que ellos mismos habían destruido. No esperé su respuesta. No quería escuchar sus excusas, sus acusaciones o sus falsos arrepentimientos. El diálogo entre nosotros había terminado para siempre. Me di la vuelta, cogí mi pequeña maleta de cartón y caminé con paso firme hacia la puerta. Mi espalda, que tanto se había encorvado por el peso de la humillación, se sentía ahora recta y fuerte. Antes de cruzar el umbral y salir a la luz del sol, me detuve un último instante. Me giré, y mi mirada no buscó a mi hijo ni a su esposa. Buscó a mi nieto Leo, que había aparecido al final de la escalera, con los ojos muy abiertos, habiendo presenciado toda la escena. En su rostro pálido vi la misma confusión y tristeza que la tarde de la sentencia, pero esta vez había algo más, una chispa de comprensión, un destello de admiración. Él, con la pureza de su infancia, era el único que entendía la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. No era una venta, era una lección. No era una huida, era una liberación. Le dediqué un pequeño y cómplice guiño, una promesa silenciosa de que nuestro vínculo no se rompería. Él, solo él, me devolvió una tímida sonrisa. Y con esa imagen grabada en la memoria, salí de la casa que había sido mi mundo, y cerré la puerta a mi espalda sin mirar atrás. Mi partida fue el acto más liberador de mi vida. No hubo portazos, ni palabras de más, ni un solo gesto de rencor. Solo el sonido de mis zapatos sobre la grava del camino, alejándome de un pasado que ya no me pertenecía. Antonio me esperaba junto a su coche con la puerta del copiloto abierta. Me senté y él arrancó el motor sin decir nada. No era necesario. El silencio que llenaba el coche, no era un silencio de incomodidad, sino de respeto, de victoria compartida. A veces, las batallas más importantes se ganan sin pronunciar una sola palabra, simplemente eligiendo caminar en la dirección correcta, hacia la paz. Mientras nos alejábamos vi por el retrovisor la silueta de la casa haciéndose cada vez más pequeña. No sentí nostalgia, ni pena, sentí alivio. Estaba dejando atrás un edificio lleno de fantasmas y de silencios hostiles. Me dirigí hacia un futuro incierto, sí, pero era mi futuro, un lienzo en blanco sobre el que podría pintar mis últimos años con los colores de la dignidad y la serenidad. Miré mis manos, apoyadas sobre mis rodillas. Las mismas manos que habían levantado esos muros eran ahora las que me llevaban lejos de ellos, hacia un nuevo comienzo. La vida a veces tiene una simetría extraña y hermosa. Antonio rompió el silencio cuando ya estábamos llegando a la plaza del pueblo. ¿Y ahora qué, Julián?, preguntó con una voz suave, llena de una genuina preocupación. Le sonreí, una sonrisa sincera que no sentía en mis labios desde hacía mucho tiempo. Ahora, a vivir, Antonio, simplemente, a vivir, a volver a ser yo. No tenía un plan detallado, ni grandes ambiciones. Mi única meta era recuperar las pequeñas cosas. El olor de la madera recién cortada, el placer de un café al sol, la compañía de un buen amigo, la libertad de ser el único dueño de mi tiempo y de mi espacio. Me instalé en un pequeño apartamento de alquiler en el centro del pueblo, con un balcón que daba a la plaza mayor. Era modesto, pero luminoso, y sobre todo, era mío. La primera noche, después de deshacer la maleta, me senté en el balcón y observé la vida del pueblo pasar. Las familias paseando, los niños jugando, las parejas de ancianos sentados en los bancos. Me sentí parte de algo de nuevo. Ya no era un mueble viejo en una casa ajena, era un vecino más, un hombre con una historia que, lejos de haber terminado, estaba a punto de escribir su capítulo más importante, el de la libertad elegida. El dinero de la venta de la casa no me haría rico, pero me garantizaba una vejez tranquila, sin depender de nadie. Era la recompensa a toda una vida de trabajo, el fruto de mi sacrificio y el de Elena. Y lo usaría para honrar su memoria, viviendo mis últimos años con la dignidad que ella siempre me pidió que protegiera. Sabía que Marcos y Silvia intentarían contactarme, que habría llamadas, reproches, intentos de manipulación. Pero yo estaba preparado. Había construido un nuevo muro a mi alrededor, no de ladrillos, sino de autoestima. Y esa fortaleza era inexpugnable. Al día siguiente mi primera compra no fue un mueble ni un televisor. Fui a un almacén de maderas a las afueras y compré un tablón de pino y otro de nogal. Alquilé un pequeño local en la planta baja de mi edificio,
un antiguo almacén abandonado. Desempaqué mis viejas herramientas, las limpié y las afilé con un esmero casi religioso. El sonido del formón golpeando la madera, el olor del barniz, el tacto del serrín, todo volvió a mí como un torrente de vida. Por primera vez en 5 largos años, volví a sentirme útil, volví a sentirme yo, volví a ser Julián, el ebanista, y tenía una nueva obra que empezar. Mi primera obra en mi nuevo taller no fue un encargo, ni un mueble complejo, sino algo pequeño, humilde, nacido de una necesidad del alma. Tallé un pequeño pájaro de madera de pino, con las alas a medio desplegar, a punto de emprender el vuelo. Era una réplica exacta del primero que mi padre me enseñó a hacer cuando yo era apenas un niño. Mientras mis manos daban forma a la madera, sentí que no solo estaba tallando una figura, sino que me estaba tallando a mí mismo de nuevo, liberándome de las astillas del dolor y del barniz de la humillación. Al terminarlo, lo coloqué en el alféizar de la ventana, mirando hacia la plaza. Era un símbolo de mi nueva libertad, un recordatorio silencioso de que incluso después del invierno más crudo, siempre se puede volver a volar. Marcos y Silvia, como era de esperar, me llamaron decenas de veces durante los días siguientes. Sus voces, filtradas por el teléfono, eran un torbellino de incredulidad, ira y un victimismo que me resultó obsceno. No contesté las primeras llamadas. Necesitaba que el eco de su codicia se apagara en el silencio de mi nueva paz. Cuando finalmente descolgué, la voz de mi hijo era un arma arrojadiza. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Era nuestra casa? Nuestra herencia, gritó, con una indignación que no le correspondía. La palabra, nuestra, sonó hueca, vacía de todo significado real. Hablaban de ladrillos, pero nunca habían entendido lo que era un hogar, un patrimonio construido con amor, y no con expectativas. Una herencia no se exige, Marcos. Se merece, le respondí con una calma que pareció enfurecerle todavía más. Y vosotros decidisteis que mi presencia valía menos que un par de metros cuadrados de espacio vacío. La casa era mía para venderla, y el dinero es mío para vivir con tranquilidad lo que me quede de vida. Os di todo lo que tenía cuando os criaba. Os di una educación, os di unos valores que creí firmes. Esa era vuestra verdadera herencia, la que no se puede medir ni tasar. Parece que la malgastasteis hace mucho tiempo. Tras decir esto, colgué el teléfono suavemente. No había nada más que añadir. La conversación, y nuestra relación, habían terminado en ese preciso instante. No volví a hablar directamente con ellos. Las noticias del pueblo, que corren más rápido que el viento, me contaron el resto de la historia. Tuvieron que dejar la casa, por supuesto, e instalarse en un piso más pequeño a las afueras. La casa que tanto anhelaban, por la que habían sacrificado a su propio padre, se convirtió para ellos en el monumento a su propia codicia, un recordatorio constante de todo lo que habían perdido, por no saber esperar, por no saber cuidar. Se quedaron atrapados en el vacío que ellos mismos habían creado con tanto esmero, rodeados de muebles modernos en un hogar sin alma, sin historia, y sobre todo, sin calor familiar. Su castigo no fue la pobreza, sino la desoladora riqueza de la soledad. Una tarde, un par de semanas después de mi mudanza, alguien llamó suavemente a la puerta de mi nuevo apartamento. Al abrir, me encontré con mi nieto Leo. Había venido solo, en el autobús del pueblo, con una determinación en su mirada que le hacía parecer mucho mayor. En sus manos, sostenía con delicadeza el pequeño pájaro de madera que yo le había tallado años atrás, el mismo que dejé sobre su almohada como despedida silenciosa la mañana que me fui. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no era la suya. Una tristeza heredada de la torpeza de sus padres. Verle allí, tan pequeño y tan valiente, me conmovió hasta lo más profundo. «Abuelo», me dijo con la voz rota, casi en un susurro, mientras me tendía la figura de madera. «Lo siento mucho, te echo de menos». No hicieron falta más palabras. Le abracé con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se aferraba al mío. En ese abrazo, comprendí que no todo estaba perdido. La semilla de la bondad, aquella que Elena y yo habíamos plantado con tanto esmero en nuestros hijos, no se había secado del todo. Había conseguido brotar una generación más tarde, pura y resistente, en el corazón de aquel niño. Él era la prueba de que el amor, a veces, encuentra los caminos más inesperados para seguir floreciendo. Desde ese día, Leo empezó a venir a verme cada fin de semana. Llegaba el sábado por la mañana con su mochila llena de curiosidad,
y se marchaba el domingo por la tarde, dejando tras de sí una estela de alegría y serrín. En mi pequeño taller, entre el olor a pino y a paciencia, le enseñé a usar las herramientas de su bisabuelo. Le enseñé a sentir la madera, a escuchar las historias que cuenta cada veta, a respetar su nobleza. Le enseñé que el verdadero valor de un objeto no está en su precio, sino en las manos y el corazón que le dieron forma. Un nuevo legado, uno intangible y eterno, estaba naciendo entre nosotros. Antes de cerrar la puerta de mi antigua casa por última vez, aquel domingo por la mañana, dejé una nota sobre la fría encimera de mármol de la cocina, que Silvia había instalado con tanto orgullo. No era una carta de odio, ni de rencor, pues esos sentimientos ya no tenían cabida en mi alma. Eran solo unas pocas palabras, escritas con mi vieja letra de artesano en el reverso de una factura de mi antiguo taller. Quería que mis últimas palabras en aquel lugar fueran un reflejo de mi vida, sencillas pero firmes, como la madera de roble que tanto amaba. Un testamento final que no hablaba de bienes, sino de principios. La nota decía simplemente: una casa son solo ladrillos y cemento. Un hogar es respeto, memoria y cariño. Yo cuidé de los ladrillos durante 50 años, con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Del hogar, del verdadero hogar, os teníais que haber encargado vosotros. Adiós. Doblé el papel y lo dejé en el centro de la cocina, un último vestigio de mi presencia, una lección silenciosa que quizás, algún día, llegarían a comprender. Aunque en el fondo de mi corazón, sabía que era más probable que la tiraran a la basura sin ni siquiera leerla, confundiendo su valor con el del papel en el que estaba escrita. Ahora, cada tarde desde el pequeño balcón de mi apartamento, veo la vida del pueblo pasar. El sol de la tarde calienta mis viejos huesos, y el murmullo de la plaza es la única música que necesito. No tengo una casa grande, ni un jardín que cuidar, pero tengo algo infinitamente más valioso. Tengo paz. Tengo mi dignidad intacta, como una herramienta bien afilada y lista para ser usada. Tengo el amor incondicional de mi nieto y el recuerdo sereno de mi Elena, cuya promesa me guió a través de la oscuridad como una estrella polar. He recuperado el control de mis días y el respeto por mí mismo. He aprendido la lección más importante de todas, una que no se enseña en los libros. El único espacio que un hombre necesita de verdad para vivir, no se mide en metros cuadrados, sino en la amplitud del respeto que se tiene a sí mismo. A veces nos pasamos la vida entera construyendo cosas para los demás, casas, futuros, seguridades. Y en ese afán, olvidamos construir nuestro propio refugio interior, ese lugar sagrado al que nadie, absolutamente nadie, puede entrar sin ser invitado. Un lugar íntimo y personal donde las únicas llaves que importan son las que guardamos en nuestro propio corazón, las que abren la puerta a nuestra esencia. Mi historia llega a su fin, pero sé que no es única. Hay muchos Julián en el mundo, muchas voces silenciadas por la prisa y la indiferencia de los nuevos tiempos. Ancianos que, como viejos árboles, son arrinconados porque su sombra ya no parece útil. Espero que mi relato sirva como un pequeño faro, un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar lo que es nuestro por derecho, nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. La vejez no es el final del camino, sino una atalaya desde la que se puede contemplar el paisaje de la vida con una nueva y profunda sabiduría, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. El pequeño pájaro de madera sigue en el alféizar de mi ventana. A veces cuando el sol del atardecer lo ilumina, parece que sus alas de pino van a cobrar vida y a emprender el vuelo. Me recuerda que mi viaje aún no ha terminado. Cada día en mi pequeño taller, sigo dando forma a la madera, creando belleza a partir de la materia en bruto. Y cada fin de semana, le paso el testigo de mi arte a mi nieto Leo, asegurándome de que el legado de sus bisabuelos no se pierda en el olvido. He encontrado mi hogar, no en unas paredes, sino en un propósito. La vida me ha enseñado que el perdón más importante no es el que se otorga a los demás, sino el que uno se concede a sí mismo. Me perdono por haber tardado tanto en ver la verdad, por haber permitido que el silencio se convirtiera en mi única respuesta. Pero ese silencio fue también el crisol donde se forjó mi determinación. Ahora mi voz es serena, pero firme. Ya no soy una sombra en la casa de otro, sino el dueño de mi propia luz. Y esa luz, aunque pequeña, es suficiente para iluminar el resto de mi camino, y, con suerte,
para calentar a quienes se acerquen a ella con el corazón abierto. Mi nieto, con su inocencia, me ha devuelto la fe en el futuro. En sus manos jóvenes, veo la continuación de mi historia, la promesa de que los valores que defendí no morirán conmigo. Le enseño que la fuerza no está en el ruido, sino en la constancia, que la dignidad no se negocia, se defiende, y que el amor es el único material que cuanto más se trabaja, más resistente se vuelve. Él es mi obra maestra, la pieza final y más importante de mi vida como artesano. Un legado vivo, que respira y que, algún día, contará la historia del abuelo que le enseñó a tallar sus propias alas para volar alto. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este relato, por prestarme vuestro tiempo y vuestra atención. Vuestra presencia, aunque sea al otro lado de la pantalla, ha sido una compañía cálida en este tramo de mi viaje. Me gustaría mucho saber qué historias os gustaría escuchar en el futuro, qué voces merecen ser rescatadas del silencio. Dejad vuestras sugerencias en los comentarios, pues cada una de ellas es una semilla para un nuevo relato. Y si estas palabras han resonado en vuestro corazón, os invito una vez más a suscribiros al canal, para que juntos podamos seguir construyendo este hogar hecho de historias, respeto y memoria compartida.